Muchas gracias. No hubo motines populares, ¿no? El 27 de febrero, mi querido amigo, fue 25 días después de haber tomado posesión Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo vas a decir tú responsablemente? Porque Pérez el mismo día que llegó debía haber impuesto un control sobre los alimentos. No. Si los controles de cambio, los controles de precios fueron los que impuso Caldera y terminó estrangulando a la economía venezolana. Mira, con los controles de precio de Lucinchi fue que acabamos con la economía venezolana. Y con los controles de precios de Caldera se estranguló a Venezuela. ¿Y cuál fue? Pero perdóname, ¿cuál fue la inflación? Queremos saber si usted tiene condiciones para ser presidente. Pero así es, pero no a través de controles. En los países donde las economías son prósperas, que la inflación son del 1 y 2% anual, no hay controles de precios. Sí, estoy de acuerdo con eso. No estamos hablando Estás defendiendo, chico, la misma política que está planteando Chávez. Estoy simplemente sorprendido que con tu experiencia. Estoy planteando un problema. Con tu vivencia histórica sigas defendiendo los controles de precios y los controles de cambio. No estoy defendiendo los controles de precios. Yo te garantizo la estabilidad política de Venezuela. Eso es lo que yo quería porque un gobierno de Miguel Rodríguez va a enderezar esta economía, va a liquidar el desempleo, va a liquidar la inflación y va a empezar a producir un país próspero, va a convertir a este país en un país desarrollado, va a reformar la educación, va a reformar la salud pública. Pero dígame si es con el mismo paquete. Y por eso quiero que me haga un próximo programa y que me dejes hablar. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Habíamos dejado pendiente un comentario sobre la influencia inmensa que han ejercido los ancianos en estos últimos 10 años. Se habla mucho de que Venezuela es un país joven, más del 70% es menor de 30 años, y sin embargo la política sigue estando dominada por 6 personajes octogenarios todos. Y comentábamos cómo está el presidente Velázquez, que hizo posible la salida democrática después del 92, el presidente Caldera, que ha mantenido la cosa más o menos andando estos 5 años, y luego los 3 Luises en plena actuación, y el presidente Pérez, el sexto, ¿no? Entonces yo te comentaba que yo sentía que cada uno de ellos seguía vigente, o sea, hay unos que ya no pueden aspirar a la presidencia de la República, por razones obvias. El caso del presidente Herrera Campins, que entonces consigue a Irene Sáez, el caso de Luis Alfaro Ucero, que él sí se lanza por sí mismo, el caso de Luis Miquilena, que se consigue a Hugo Chávez, y el caso de Carlos Andrés Pérez, que se consigue a Miguel Rodríguez. Entonces, ¿qué nos dice sobre eso? De ese lote de gerontes, el más jovencito de Carlos Andrés Pérez tiene 76 años. Ese es el muchacho de la partida. Sí. Bueno, en el caso mío, la relación con él, no hay la más mínima posibilidad. El gobierno de Miguel Rodríguez será el gobierno de Miguel Rodríguez. Yo le agradezco mucho a Carlos Andrés su apoyo pues, a la candidatura. Él lo hace pues con toda seguridad porque me conoció en funciones de ministro, trabajando conmigo en esos 3 años, sabe cuál es mi visión del país, que le estoy presentando ideas a Venezuela para transformarla, y eso es lo que lo motiva pues a mí me llama mucho la atención una cosa en el caso del presidente Pérez. Él ha sido el presidente más atacado, por lo menos de la época de la que yo tengo memoria, y más combatido y más difamado tal vez. Sin embargo, sus ministros, los ministros de su segundo gobierno, ninguno ha sido atacado ni de corrupto, ni de malversador, ni de tramposo, ni de sinvergüenza, ni de incapaz. Y todos con los que yo he hablado sienten una gran admiración por el presidente Pérez. ¿Qué había en ese gobierno? ¿Qué cualidades le viste tú o le vieron ustedes
que le tienen respeto y aprecio y consideración? No, yo creo que la historia le va a reconocer a Carlos Andrés Pérez mucho de ese esfuerzo que él realizó en el segundo gobierno. En primer lugar nos invitó, tú recuerdas, a Moisés, a mí, a Herbert Torres, a Imelda Cisneros, posteriormente a Ricardo Hausmann, a otros, Fernando Martínez, Roberto Esmí, una cantidad de jóvenes, todos por cierto de la generación Ayacucho. Fuimos becarios del Mariscal de Ayacucho y estudiamos en las mejores universidades americanas gracias a ese plan de becas que él lo organizó pues en su primer gobierno. No teníamos ninguna vinculación política con él ni con Acción Democrática, ¿no? Entonces fue un gesto realmente extraño en la política venezolana de que un presidente le hiciera esa convocatoria a un grupo de jóvenes profesionales por sus méritos profesionales, ¿no? Después nosotros, le hicimos un planteamiento a él y al país en relación a todas estas reformas. Y recuerda que Carlos Andrés fue el gran populista, no de Venezuela, de América Latina. Era. No, del tercer mundo. Y del tercer mundo, pues toda esa aspiración de él, ¿no? Y cómo él logró ir entendiendo la necesidad de los cambios y lo apoyó y se convirtió principalmente, casi que en el único factor que estaba empujando ese proceso de cambios del lado del establecimiento político. Se pueden contar otras excepciones honrosas como el caso de Eduardo Fernández, Osvaldo Álvarez Paz, posiblemente el propio Claudio después de un tiempo, pero estas son gente más jóvenes, ¿no? No figuran en el grupo de los gerontes, ¿no? Entonces, yo creo que ese reconocimiento pues hay que hacérselo a Carlos Andrés Pérez y es el que le hacemos los ministros y los profesionales que trabajamos con él en ese gobierno. ¿Y por qué ese plan, si estaba tan bien concebido y era tan bueno y tan conveniente, no funcionó? Bueno, yo digo que en cualquier otro país, las cifras que estaba produciendo Venezuela hubieran llevado al creador de ese programa a la presidencia de la República en la próxima elección, que en ese caso era yo. Cuando nosotros nos dan el golpe del 4 de febrero, sobre el cual se monta Caldera también, con su famoso discurso al Congreso justificando el golpe de Estado, la economía venezolana venía a crecer 10% en términos reales en el año 91, 7% en el año 90. Habíamos bajado el desempleo al 6%. La inflación estaba bajando de manera muy importante. Se estaban creando las condiciones realmente para un despegue impresionante de la economía venezolana en todos estos años 90, ¿no? Entonces nos dieron el golpe pues el 4 de febrero en la economía que venía de tener el mayor crecimiento no en América Latina sino en el planeta. Y el doctor Caldera, recuerdo que en su discurso señaló que democracia con hambre no funcionaba. Bueno, como que sí funciona, porque tenemos años de democracia con hambre y funciona. Bueno, ciertamente los problemas de pobreza de un país no se pueden resolver con 2 años de crecimiento, pero nosotros habíamos establecido ya que habíamos metido al país pues en esa onda del crecimiento. Era la primera economía de América Latina, el país de menor riesgo en América Latina. Estaban dadas todas las condiciones para producir este altísimo crecimiento, no solo en los años 92 y 93, que eran la última fase de la ejecución de ese gobierno, sino que el próximo gobierno que se inaugurara realmente cosechara la cosecha de ese esfuerzo de ajuste que nosotros habíamos empezado a hacer en 1989. Mientras tanto también había... Pero se impuso la demagogia, pues la mentira, el engaño, se creó esa matriz de opinión para después poner esta torta pues, que hemos puesto. Sí, pero fíjate también el sistema financiero estaba plagado de corrupción, de negocios sucios, de bancos con el Banco Central, y después vimos el colapso financiero. Sí, pero eso nosotros lo vimos con absoluta claridad. ¿Y por qué no hicieron la reforma financiera? No, sí la hicimos. Nosotros introdujimos todas las leyes de reforma financiera. ¿Y por qué no salían? Al Congreso en junio de 1991. Yo fui uno de los factores fundamentales en el directorio del Banco Central, porque yo era miembro del directorio también como ministro de Cordiplan, para empujar todos esos programas de leyes que fueron calificados en Washington como el más moderno pues, de América Latina. Y efectivamente la nueva ley de bancos que nosotros introdujimos, la ley del Banco Central sancionando la independencia, iban a conducir a la disminución de los préstamos relacionados, a la recapitalización del sector bancario, porque estaban establecidos allí los coeficientes de Basilea, pues para empezar a mejorar una situación que era estructural, que era de siempre del sistema financiero venezolano. Porque inclusive tú estás consciente de que los bancos fueron fundados por los propios grupos económicos de Venezuela, ¿no? Entonces tenían esa relación incestuosa pues entre ellos, que podía producir problemas serios de cartera, ¿no? Todo eso nosotros lo vimos
esa reforma no avanzó en el Parlamento. Nosotros veíamos como que el año 92 iba a ser el año de la reforma financiera y de la reforma tributaria, que acuérdate que la metimos en el año 89, la reforma tributaria, y no se movió hasta esa fecha. Después vino el golpe y eso paralizó totalmente la actividad parlamentaria. De hecho, las dos leyes, las dos reformas legales importantes, la tributaria y la financiera, fueron aprobadas por el presidente Velázquez, por la habilitante que él le exigió al Congreso para encargarse de la presidencia de la República, y entonces él terminó aprobando básicamente lo que nosotros le habíamos presentado al Congreso, pero se perdió un tiempo precioso. Ahora, inclusive con el tiempo perdido, yo creo que la debacle financiera del año 94 no se justificaba en Venezuela. Si eso se hubiera manejado en forma distinta, no hubiéramos tenido ese colapso financiero. ¿Cuáles fueron los errores? En primer lugar, el Banco Latino no se ha debido cerrar jamás. Un banco de esa importancia tú no lo puedes cerrar. Tenía que haber sido intervenido de manera inteligente, pues a puertas abiertas. El caso del Crédit Lyonnais en Francia, que está quebrado peor que el Banco Latino, pero que no se puede cerrar, ¿no? Sí. El caso del Banesto en España, ¿no? Son intervenciones que tú haces a puertas abiertas. Inclusive, si las haces sin escándalo, es posible que los responsables de manejo doloso puedan pagar con cárcel, pues, su responsabilidad. Pero fíjate que con el escándalo aquí lo que se produjo fue la fuga de los banqueros y se produjo el pánico de depositantes que llevó, pues, a los ataques a una cantidad de bancos en el país, a la fuga de capitales esa de ese primer semestre del año 94, y después a la reacción de los auxilios indiscriminados, tú recuerdas, millonarios en dólares, que terminaron, pues, produciendo la gran desestabilización fiscal de Venezuela y cuya consecuencia hemos ido pagando en inflación en estos 5 años en cómodas cuotas, ¿no? Bien costosas para la mayoría de la población. ¿Tú crees que la inflación es detenible ahorita? Claro, no. La inflación se detiene, pues, con un programa fiscal, ¿no? Eso no hay duda, y esa es la base de mi programa económico, pues una reestructuración fiscal a fondo en Venezuela, ¿no? Yo planteo que tiene que pasar por la liquidación de la deuda en su totalidad en un programa de 2 años. Venezuela es un país que está viviendo esta circunstancia que está viviendo es por la estupidez, ¿no? Estupidez que no es solo de Venezuela, pero Venezuela es el país más solvente de América Latina, un país que tiene activos valiosísimos en el sector público, que no tiene ninguna justificación para tener ni siquiera un centavo de deuda, y que puede ser perfectamente liquidada en 2 años si usamos los recursos de la privatización, incluyendo el 20% de PDVSA, como lo he venido planteando, para reunir la masa crítica de recursos que nos permita liquidar la deuda, ¿no? ¿Y tú crees que los políticos van a permitir que se venda parte de PDVSA? Bueno, pero es que si no estamos en la marcha a la estupidez, ¿no? Porque pero en esa tenemos muchos años, muchos lustros. ¿Qué es lo estratégico para Venezuela? Tener una empresa 100% propiedad del Estado y una educación miserable, ¿verdad? 40% de deserción escolar, sin pupitres en las escuelas, hospitales destruidos, sin el instrumental básico, huelgas de médicos a cada momento y de maestros, pues. O que podamos tener las posibilidades fiscales, porque le abramos el espacio al presupuesto, porque además tenemos que hacer una reforma tributaria también que nos permita generar los recursos no petroleros, que conjuntamente con el petróleo permitan financiar todos estos programas fundamentales. Que si se vende una parte de PDVSA, sencillamente lo que ocurrirá es que seguirá el gasto y la fiesta igual, nos endeudaremos nuevamente y dentro de 5 o 10 años tendremos que vender otro 20% de PDVSA? No, el planteamiento mío es que tenemos que hacerlo para liquidar la totalidad del endeudamiento. Y prohibir el endeudamiento constitucionalmente. Liquidar la totalidad, eso no debes hacerlo, no debes entrar en esas camisas de fuerza, pero sí Venezuela es un país que puede manejarse perfectamente sin deuda porque tiene muchísimos recursos, pues tiene todas las posibilidades, ¿no? Y entonces nosotros avanzar ese proceso de reforma, porque la liquidación de la deuda y ese 20% de PDVSA conjuntamente con el resto de las privatizaciones, tenemos que verlo como realmente la gran contribución para permitir la reforma educativa, ¿no? La reforma del sistema de salud. Ahora, ¿cómo vamos a poder privatizar? La reforma del sistema judicial, que va a significar incrementar recursos importantes para el sistema de administración de justicia. Que podamos desarrollar un conjunto de inversiones muy importantes en infraestructura que son fundamentales para el desarrollo. Si no, entonces vamos a seguir, pues, en esta estupidez, en este estrangulamiento, en este empobrecimiento, cuando tenemos un país con todas las posibilidades para estar en un mundo totalmente diferente. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. Hace unos días le oí decir a Alan Greenspan, que es tal vez el economista más respetado en este momento, por lo menos oído con más atención,
que Estados Unidos no debía preocuparse por esta situación porque Estados Unidos había atacado los dos problemas más importantes que enfrenta un país en estos momentos, que es la creación de empleo y el incremento de la productividad. Que al tener esa situación de tanto empleo y de generación de nuevos empleos y empleos cada vez más modernos y más remuneradores, y por otra parte el ser cada día más productivo, le garantizaba a los Estados Unidos un buen desarrollo en esta crisis. Comparándolo con Europa, uno ve que en Europa la productividad no ha crecido al mismo ritmo que en los Estados Unidos y las economías europeas no han sido capaces de generar nuevos empleos. Todas ellas más bien han estado perdiendo empleos año tras año y hay un gran descontento juvenil por el desempleo que hay en esos grupos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué aplicación tiene eso en Venezuela? Sí. Bueno, eso aparece siempre en las primeras páginas de los libros de economía. Samuelson tenía una frase famosa, que la prosperidad de los países se medía cuando la tasa de inflación y la tasa de desempleo sumadas no llegaban al 10%. ¿A cuánto llegan en Venezuela? En Venezuela están 15%, vamos a terminar en desempleo este año abierto, pero a eso le tiene que sumar el subempleo que está en ese sector informal que supera el 50% de la fuerza de trabajo, ¿no? Y una inflación que no sabemos si va a ser 40, 50 o 60%, dependiendo de la evolución cambiaria de estos meses que faltan por el año, ¿no? En el resto de América Latina, ¿cómo es la situación? No, América Latina, el país que cumple con la receta de Greenspan o de Samuelson es Chile. Un país que tiene una inflación muy baja, de 3-4%, y un desempleo del 4%. ¿no? Tienen 15 años de crecimiento consecutivo a una tasa del 7%. Sobre la base de la diversificación de la economía, la diversificación exportadora, ¿no? Y el control de la inflación a través de su programa fiscal. El único país con ya superávit crónico en el fisco en América Latina, que era la intención mía con Venezuela. Ese era el programa de Venezuela, un programa de diversificación exportadora, con toda la política cambiaria, la reforma comercial, tú recuerdas todo aquel sí. Juego apuntando a la diversificación de las exportaciones y la política fiscal, de ajuste fiscal para controlar de manera permanente la inflación. En América Latina se ha controlado en general la inflación en la mayoría de los países, pero la parte de la diversificación económica, la diversificación exportadora, los aumentos de productividad que tienen que ver con una serie de factores, incluyendo la educación, ¿no? Que tiene que capacitar los aumentos de productividad son aumentos de productividad del trabajo. Pero fíjate, yo veo que México, por ejemplo, que también era un país muy dependiente del petróleo, ha logrado reducir al mínimo esa dependencia del petróleo, ha creado nuevas fuentes de ingresos y de divisas. Ciertamente, ellos han logrado diversificar las exportaciones. Brasil lo mismo. Pero es un país que ha atravesado por muchas etapas de sobrevaluación de la moneda, que también han aumentado tremendamente las importaciones y han producido crisis, como el caso de la crisis del año 94, el famoso efecto tequila, ¿no? Ahora ellos lo superaron. Ellos no... ¿Por qué ellos superaron el efecto tequila y nosotros no superamos la crisis financiera? Yo no diría que todos estos países de América Latina se han montado en un patrón de crecimiento como el que yo quiero ver, y el que yo quiero ver específicamente para Venezuela. Y que es que se produzca esa diversificación de manera clara, de manera muy contundente, ¿no? Con la política económica impulsando pues todo ese proceso. Yo creo que ha habido muchas contradicciones en varios tableros en distintos países de América Latina. Argentina es un ejemplo muy claro. Ellos han logrado disminuir la inflación a los niveles más bajos de América Latina, una inflación del 1 o del 2%, pero no se han montado en un patrón de crecimiento, no han logrado la diversificación exportadora. La moneda se piensa que es demasiado fuerte, está demasiado sobrevaluada, ¿no? Entonces impide pues que se produzca ese crecimiento. País con una tasa de desempleo por encima del 15% también, ¿no? Entonces, por eso te digo que mi visión del desarrollo venezolano es impulsar un crecimiento acelerado. Creo que el país que tiene mayor potencial de crecimiento es Venezuela, en toda América Latina, porque es un país muy rico en recursos naturales, empobrecido por la mala administración, pero muy rico en recursos que nos permitirían realmente tasas de crecimiento impresionantes para los próximos 20 años, digámoslo así, que lo convertirían realmente en una nación pues a las puertas del desarrollo, ¿no? Y como te digo, con posibilidades amplias de controlar totalmente la inflación si vamos a un programa fiscal como el que yo estoy proponiendo en mi programa de gobierno. Tú varias veces has insistido en el tema de la educación. ¿Qué es lo que tú planteas con respecto a la educación? Una reforma educativa total, ¿Qué quiere decir eso?
que va a implicar un aumento sustancial de los recursos para la educación pública en Venezuela. Lo estoy definiendo muy claramente en el programa, inclusive con números, pues. Pero que no puede ser entrarle a realazos al problema, sino que tiene que ser dentro de un sistema totalmente reformulado, dentro de una meritocracia, ¿no? Donde los maestros sean los funcionarios públicos mejor pagados, pero en un escalafón totalmente meritocrático, ¿no? Donde para llegar a las escalas intermedias y superiores de ese escalafón y aspirar a esos sueldos, tú tienes que tener una formación completa, inclusive a nivel de doctorado, total dedicatoria pues a la cuestión educativa, para que tú inclusive incorpores a profesionales de primera en Venezuela a la labor del magisterio. Yo planteo la reconstrucción total de la planta física educativa en Venezuela porque está destruida, dentro del concepto de educación integral, muy típico de los países europeos, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre del Colegio Emil Friedman en Caracas, ¿no? Donde en todas las escuelas públicas en Venezuela tú tengas no solamente el currículum académico tradicional modernizado, pues con las últimas incorporaciones, sino un currículum completo para el desarrollo cultural del individuo, con la formación musical, del teatro, del arte, de todas estas cosas, ¿no? Un currículum completo deportivo, ¿no? Para impulsar el desarrollo físico del venezolano, e inclusive educación para el trabajo, con vocaciones regionales, ¿no? Esto implica obviamente una revolución, una transformación total. Nosotros estamos planteando los parámetros muy claramente en el programa de gobierno y tocan inclusive la educación universitaria, donde planteamos que las universidades en Venezuela tienen que convertirse en verdaderas universidades, que no lo son, porque una universidad tiene que ser un centro importante de investigaciones, que eso no ocurre en Venezuela. Entonces planteamos inclusive que los aportes al presupuesto universitario incrementados en los próximos años tienen que hacerse para financiar los proyectos de investigación científica, tecnológica, básica y aplicada, que yo creo que podían liberar inclusive al sistema universitario de toda esta circunstancia lamentable de huelga tras huelga para conseguir los aumentos de sueldos de los profesores y de los empleados a la universidad, si efectivamente damos ese paso de transformar la concepción de la educación universitaria en Venezuela. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Hasta luego.